hace mucha caminata, mucho deporte, lo veo siempre donde lo cruzo y está caminando. Hace muy poquito ha sido papá nuevamente, así que bueno, se lo ve así como muy radiante y sobre todo una persona que siempre ha luchado con respecto a problemáticas sociales y ahora con una intención ya fuerte, definida como candidato a intendente por Movimiento en Red, un movimiento que justamente ha conformado. Luis, te saludo ante todo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la presentación y por la invitación. Sí, siempre me gustó de muy joven toda la actividad deportiva. Pasé por muchas disciplinas. Bueno, en este momento hago un poco de tenis, muy de vez en cuando, y sí salgo a caminar o a trotar todos los días, generalmente por el costado del río, por el Camino Real, o por otras zonas u otros barrios de Jesús María, pero sí, es una actividad que me encanta hacerla diariamente. Y eso te permite también ser un gran observador. Sí, vos sabés que sí, siempre consideré que el peatón o la persona que va de esta manera transitando la ciudad observa distinto. Es distinto a ir en un vehículo donde tenés que estar más atento al tránsito, a las personas que puedan pasar por la calle, a los otros vehículos. En cambio, el hecho de ir caminando te da una posibilidad de una observación distinta de la ciudad, y en eso me ha ayudado mucho, sí. Luis, bueno, contanos de Movimiento en Red, cómo surge, cómo nace, bueno, están trabajando arduamente, se los ve, todo esto también es a pulmón, son vecinos de la ciudad, bueno, contanos un poco. Sí, totalmente así a pulmón, pero realmente muy contentos, un partido muy nuevo que se formó entre fines del año pasado y comienzos de este año, y creo que nosotros te vamos a dar a vos una primicia también. Tengo entendido que en la historia de la ciudad de Jesús María va a ser la primera vez que un partido formado en Jesús María, con el sello propio de su formación, Movimiento en Red, sin alianzas, sin tener estructuras provinciales o nacionales detrás, llegue a una elección municipal con su propio nombre. Bien. Porque el actual partido que está en el oficialismo, Compromiso Ciudadano, es una alianza de partidos y se presenta como alianza en las próximas elecciones con otro nombre. Compromiso por Jesús María. Exactamente. Hubo en la historia de Jesús María un vecinalismo que se presentó, pero el sello era de un vecinalismo provincial. Creo que, por lo tanto, creo que somos el primer caso de un partido con estatutos, con bases y principios que fueron redactados y aprobados por vecinos de Jesús María en la Justicia Electoral de Córdoba, que hoy se presenta sin alianzas, con sello propio, con nombre propio, Movimiento en Red en la ciudad. Bien, bueno, eso los deja también más transparente, digo, más genuino quizás. Luis, ¿y cómo se perfilan con respecto a estas elecciones? Queda muy poco tiempo, estamos hablando de mayo, que ya ha empezado, y bueno, el 14 de junio con la definición de quién va a ser el intendente de la ciudad de Jesús María. Muy tranquilos, muy confiados, porque realmente, como dice nuestro eslogan, nosotros debemos ser el cambio que queremos ver. Estamos muy convencidos de que cada uno de los integrantes del partido logró el cambio individual necesario para poder trasladárselo al otro, y a su vez que eso se transforme en una verdadera red social, en una verdadera red que traslade nuestra ideología, nuestro pensamiento. El nuestro es un partido que, más allá de las propuestas que las tiene y figuran en nuestra página de Facebook y en nuestra página web, es un partido que propone conceptualmente una forma de hacer política distinta, totalmente contraria a lo que hoy vemos que es la corporación de la clase política, que más allá del partido, llegado el momento, actúan todos de la misma manera, y pareciera que el objetivo primario que tuvieran muchas de las agrupaciones que hoy están presentes en esta elección y en otras provinciales y nacionales, perdieron ese objetivo fundamental en donde la ética y la política iban juntas y al servicio del bien común. Nosotros queremos recuperar esa idea conceptual de los partidos originarios tradicionales, queremos romper el bipartidismo, volviendo a
a esa tradición de buscar desde la política el bien común, y la traemos ahora asociada a los nuevos conceptos tecnológicos que hay. En los últimos 20 años, las comunicaciones, vos lo sabés muy bien, estás rodeada en este momento de aparatos y de teléfonos que te permiten una intercomunicación con el oyente, constante, con Jesús María y el resto de la provincia y del mundo. Entonces la tecnología ha revolucionado al mundo en los últimos 20 años, y nosotros queremos aprovechar esa revolución tecnológica para que también se transforme en un ida y vuelta con el vecino, en una forma de volver a comunicarse e interrelacionarse con el vecino. Por eso somos Movimiento en Red. Usamos las redes sociales, pero creemos principalmente que la red es la integración del uno con el otro, donde no siempre el que está otorgando una ayuda lo va a seguir haciendo, sino que esa persona en algún momento puede estar en condición de recibir del que en su momento fue ayudado por él. Digo, pero esto de lo que me estás planteando, a ver si lo entiendo bien, ¿me estás diciendo que la campaña va a ser prácticamente por la red? O digo, vas a tener oportunidad de ir a hablar con los vecinos, de cara a cara, de que te conozcan, o solamente, digo, se van a hacer conocer por estos medios, por estos espacios? Como no, para que se entienda, o lo entendí mal. No, este es un medio más. Es una cosa más. ¿Estás yendo a los barrios? Estamos hablando con la gente, hemos salido a los barrios, lo hemos hecho ya el año pasado, porque para cumplir con el requisito de ser partido político, como te explicaba a nivel local, la justicia electoral inclusive nos pidió un determinado número de afiliaciones. Ya el año pasado, cerca de fin de año, cuando tuvimos que cumplir con ese requisito, salíamos a los barrios, hablábamos con la gente, afiliamos a muchísima gente, por suerte nos recibieron gente también en los centros vecinales, pudimos exponer ya el año pasado nuestras ideas en muchos de los centros vecinales de Jesús María. Entonces tuvimos un diálogo directo con la gente, que para nosotros es lo más valioso, Lisa. La red social es un medio, lo usamos y lo usamos mucho, pero lo más valioso es esto, el poder hablar con vos de frente, el poder hablar con el vecino cara a cara, el poder tomar un café con alguien, un mate con alguien y poder explicarle nuestras ideas. Eso es irreemplazable. Otro tipo de campaña, por cuestiones de costos y de presupuesto, no hacemos. Evidentemente no somos un partido tradicional tampoco en estas cuestiones. No vamos a hacer una campaña donde vamos a distribuir bolsones, ni vamos a distribuir ni colchones, ni bloques, ni vamos a ir a buscar a la gente para que vote en Traffic ni en remises. No. Nada de eso va a suceder con la gente de Movimiento en Red. No tenemos esa concepción de la política, no entendemos esa política. Por eso alguna gente que nos conoce nos dice, Lisa, que nosotros somos la antipolítica. Nada más alejado de eso. No somos ni lejanamente la antipolítica. Somos la verdadera política, la política que tiene que ver con el bien común, y criticamos todas esas formas que se enquistaron lamentablemente en muchos de los partidos tradicionales, que tuvieron sus bases y sus plataformas realmente muy generosas para con la gente, pero que después se transformaron en demagogia y en populismo. Y eso evidentemente no lo compartimos, no lo queremos, y menos para una ciudad como Jesús María, donde de estas cuestiones te enterás porque la propia gente te lo cuenta. Sí. Y la propia gente que recibe el colchón, que recibe el bolsón, o que recibe quizás una suma de dinero para ir a votar, llega al cuarto oscuro y después vota por quien quiere. Entonces, en nuestro caso, lo que nosotros queremos acercarle a la gente es que conozca cuál es nuestra ideología, que conozca cuál es nuestra idea de lo que tiene que ser la política hoy en el año 2015. Y después que tome la libre decisión de votar por quien quiera. Evidentemente hoy Jesús María tiene la suerte y la generosidad de brindar a la gente 6 candidatos nada menos, es decir que la oferta es amplia. Hay unas ganas importantes también de participar y de ver también, ha crecido mucho Jesús María. Somos una ciudad en crecimiento, y quería consultarte sobre esto, no sé cómo preguntártelo, sacando a la persona, ¿qué opinás de su políticos, de su función?
por ejemplo, del intendente actual, Gabriel Frisa, que has tenido varios encontronazos, que ha tenido debates a alto tono, digo, porque con lo que ha pasado con el río, vivís muy cerca del río, sí. Luis. Bueno, contanos un poco cuál es tu concepción. Yo después te voy a preguntar de otros candidatos, pero voy a empezar por Gabriel Frisa, de Compromiso por Jesús María. Sí, si vos me permitís, Lisa, con todo el respeto que como periodista me mereces, y yo tengo un aprecio muy grande por vos, yo me gustaría que me preguntes lo que quieras. Estoy preguntando por su gestión, Sí, sobre Movimiento en Red o sobre las ideas o propuestas que tengamos. Sí, pero, por supuesto, ya te voy a preguntar. Sí, pero de los otros candidatos, yo quiero que tiene que evaluar inclusive algunas diferencias que estuvimos con Gabriel. ¿Sabes por qué te pregunto, Luis? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque más allá que seas candidato, te lo pregunto porque sos vecino. Sí. A ese lugar apunto, pero si no querés contestar no hay ningún problema. Voy a contestar de la siguiente manera, porque yo tuve fuertes, como vos lo sabés y lo dijiste, diferencias con él como vecino, tuvimos algún intercambio de opiniones en ese momento, pero ahora yo, aparte de ser vecino, también pasé a ser candidato de un partido político. Y te cuento un poquito de historia, de cómo se formó esto, para que vos entiendas el porqué de mi respuesta. Cuando nosotros como vecinos traíamos temas comunitarios y hacíamos política comunitaria en la ciudad, se nos decía permanentemente de muchos medios y también desde el oficialismo que gobierna el municipio, que estábamos haciendo política. Y con la palabra política trataban de desestimar o subestimar todas aquellas apreciaciones que hacíamos sobre la ciudad. Y claro, nosotros contestábamos, sí, estamos haciendo política comunitaria. El opinar sobre un tema de la ciudad es hacer política. Sin embargo, esa era siempre la reacción de la gente que está en gestión, pero también de otra gente que hoy son candidatos, porque en su momento gente que estaba con Gabriel Frisa después pasa a ser opositor y también nos decían exactamente lo mismo, que con nuestras opiniones estábamos haciendo política. Entonces, con un grupo de vecinos que sabíamos que estábamos haciendo política, de hecho, y lo decíamos, lo manifestábamos, política comunitaria, y dijimos, ¿por qué no transformamos esta política comunitaria en una política partidaria para la posibilidad de hacer gestión desde el municipio, y para que sí, esa palabra política sea entendida como realmente se debe entender, y es trabajar en servicio del bien común, pero hacerlo desde un cargo con la posibilidad de gestionar. Por eso nos transformamos en un partido político. Si no, quizás podríamos hacer una organización pero en definitiva entonces sirvió esta estigmatización que le pusieron como vecinos reaccionarios o como vecinos reclamando, preocupados, sirvió para tener para formar un partido político con bases y principios que se diferencian totalmente, evidentemente, de lo que hoy está establecido en el municipio de Jesús María. Entonces, la concepción que yo puedo tener sobre lo que es hoy el ejercicio de la función pública en Jesús María, y es completamente distinta a lo que se está haciendo en este momento. Nosotros tenemos la idea, para contarte, de que Jesús María como ciudad lo vemos como un ser vivo, y ese ser vivo, para que funcione bien, para que esté armónico, para que esté en salud, entendiendo como salud conceptualmente que tenés que estar bien físicamente, psicológicamente, bien con tu sociedad, con tu entorno, pero también bien con el ecosistema que te sostiene. Vemos que hoy en Jesús María esa idea de ciudad sana, de un municipio saludable, no se está cumpliendo. Entonces, por eso quizás empezamos con la... ¿Por qué, Luis? Te puedo dar algunos ejemplos. Sí. ¿Por qué? Una persona que está en una zona inundable, que está en sierras y parques, que llueve 40 o 50 milímetros de agua y se inunda, hoy no se puede decir que está en un estado de armonía con su entorno. No puede decirse que está sana, porque psicológicamente no está bien, tiene la posibilidad inclusive de perder sus bienes. Mucha gente dejó de dormir por mucho tiempo pensando en el sonido que les quedó en la mente
cuando vino la creciente. Lo mismo sucede con gente que está en las márgenes del río Guanazacate. Por supuesto. Pero te doy otros ejemplos. Lo mismo sucede en la gente que está en el este de Jesús María, que diariamente tiene que cruzar la Ruta 9 Norte, y cada cruce la Ruta 9 Norte es casi una ruleta rusa, porque es muy complicado cruzarla y los accidentes son muy frecuentes y lamentablemente a veces son trágicos y fatales. Entonces realmente es casi una barrera entre dos espacios sumamente poblados de Jesús María, y tampoco se puede hablar de salud en el centro de Jesús María cuando tenés vecinos que están soportando una contaminación auditiva por los ruidos molestos que se generan por el alto tránsito que hay, o una contaminación visual muy alta, o están soportando realmente en la zona céntrica un tránsito y un movimiento que tendría que de alguna forma modificarse. Entonces, las acciones que se vienen realizando con respecto a los ruidos molestos, con estas políticas de no al bocinazo, o bueno, de tener un número de WhatsApp para la Guardia Urbana ante cualquier situación que tengamos de que nuestro vecino ponga la música alta, ¿qué te parecen? Digo, ¿crees que estas acciones son paliativos? Sí, ayudan. Todo tipo de acción son paliativos y ayudan. La cuestión es concientizar a la gente educar, cada vez más para que se cumplan también, para que las reglamentaciones se vayan cumpliendo, pero principalmente los que tienen que estar concientizados son los que dictan las normas, porque en Jesús María hubo algunas normativas, algunas interesantes, pero que después lamentablemente no se terminaron de llevar adelante o de cumplir. Entonces creo que el funcionario es el primero que tiene que estar convencido de la norma que se dicta, y tiene que estar tan convencido que él mismo tiene que explicársela a la ciudadanía y hacerle entender a la ciudadanía que eso es lo mejor para la ciudad. Suponete, un gobernante que suponga que los problemas del río Guanazacate y del barrio Sierras y Parques afectan tan solo a un 20% de la población de Jesús María, y que el resto de la población no tendría inconvenientes con esto, y bueno, creo que está equivocado en su proceder, porque si bien los porcentajes que puede indicar sean los reales, evidentemente un problema de este tipo afecta al 100% de la población de Jesús María, como un problema que pueda tener el barrio La Florida o 17 de octubre también nos afecta a los vecinos que estamos del lado oeste de Jesús María. Hay cuestiones que tienen que ver con la solidaridad vecinal, que tienen que ver con cuestiones humanitarias, que cuando un grupo de gente, un grupo de vecinos está en problemas, los otros evidentemente durante el tiempo necesario hasta tanto se salga de esa situación de crisis tienen que acompañar. Y hoy Jesús María está en una crisis, y hoy Jesús María está en una emergencia ecológica y ambiental. Por lo tanto, el 100% de los ciudadanos de Jesús María tienen que ayudar, y muy fuertemente, a que Jesús María pueda salir de esa situación. Bien, Luis, vamos a hacer un tema musical y volvemos para seguir conversando en lo que refiere a las propuestas, en lo que refiere justamente a las ideas que tenés pensada. Ya has presentado también la lista de candidatos de Movimiento en Red, así que bueno, ya volvemos enseguida, nada más hacemos una breve pausita musical y enseguida estamos con Luis Pataski de Movimiento en Red, no se lo pierdan. Protagonistas. Bueno, nosotros continuamos con esta entrevista hermosa, riquísima que tenemos con cada candidato. Bueno, esta oportunidad con Luis Pataski, quien muchos lo conocen y muchos lo respetan, es una persona, un vecino intachable, sinceramente, y bueno, que tiene esta propuesta, ¿no? Esta propuesta distinta, totalmente distinta, pero que es la política en esencia, ¿no es cierto, Luis? Esto de salir y de preocuparse de cuáles son las propuestas básicamente que crees que hay que mejorar en la ciudad de Jesús María. Mira, nosotros primero tenemos la idea y que primero hay que prometer lo mínimo posible, cosa que si la gente nos elige y cree en nosotros, se va a decepcionar mucho menos. Eso seguro, porque la gente siempre se decepciona de los políticos. Es una buena lógica, gestiones. sí, totalmente. Entonces vamos a tratar de prometer muy poco.
En el caso de tener la suerte de ser elegidos, vamos a decepcionar, pero a menos. ¿Por qué? Porque en política pasa como en las matemáticas. Todo lo que no es totalmente correcto está mal. Y es muy difícil jugar bien a las matemáticas en política. En el caso de que la gente opte por la opción de movimiento en red, ¿qué es lo primero que haríamos? Nos preguntamos al estar en un municipio. Y lo primero que haríamos sería saber dónde estamos parados. Por lo tanto, haríamos una auditoría contable, económica, con la ayuda de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Económicas, para saber exactamente del presupuesto de 218 millones de pesos anual, con qué contamos, qué se debe, a quién se le debe, qué se recauda, en concepto de qué se recauda, con cuánto contamos, qué podemos hacer con lo que contamos, y a partir de ese estado de situación, que es sin poner en duda el manejo de los dineros públicos por favor de la actual gestión, pero sí para saber a ciencia cierta en qué estado económico está el municipio, podemos saber qué se puede hacer con lo que resta de ese presupuesto, a quién tenemos que gestionar para pedirle y de qué forma tenemos que gestionar. Ese sería un primer paso, que lo tenemos que hacer acompañados porque no creemos en las formas de política ni administración de tipo empresarial, porque el municipio no es una empresa que tiene que dar ganancias, sino que el municipio tiene que generar servicios a los vecinos. Por lo tanto, el concepto empresarial de municipio, por lo menos, no es el que pretendemos desde Movimiento en Red. El sistema de gobierno piramidal, muy instaurado en nuestro país, a todo nivel, nacional, provincial y también en los municipios, donde una figura es la que más maneja las cuestiones políticas de la ciudad, que inclusive hasta sucede en muchos lugares que hasta los consejos deliberantes trabajan poco y la mayoría de las ordenanzas vienen a partir de demandas del Ejecutivo. Ese tipo de gestión piramidal que en muchos aspectos vemos en nuestra ciudad, es cuestión de ver cuántas ordenanzas genuinas salieron del Consejo Deliberante y cuántas vinieron a pedido del Poder Ejecutivo. Se puede evaluar ese tipo de manejo administrativo municipal que tampoco compartimos. No haríamos, sí haríamos un manejo municipal de tipo horizontal. Que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, llevaría mucho más tiempo, es mucho más complejo, porque la única alternativa es generar un grupo multisectorial. ¿Crees que realmente la Sociedad de Jesús María está preparada para algo así, para la propuesta? Es muy complejo y nosotros traemos una propuesta que no es simple, no tiene que ver con lo tradicional, tiene que ver con las nuevas formas de hacer política. Y lo que vos me planteás, si hoy 2015 la Sociedad de Jesús María está preparada para esto, lo evaluaremos el 14 de junio. Y seguramente si no está preparada en este momento, en algún momento en la siguiente década seguramente lo tendrá que estar, porque estamos hablando de la política que viene en un futuro próximo. Esas son las formas de manejo que ya se están dando en países donde la democracia funciona de la mejor forma, y la democracia funciona de la mejor forma cuando es participativa. Exactamente. Los males de la democracia solo se curan con más democracia, y esa más democracia sale de los centros vecinales reorganizados, salen de los barrios, salen del trabajador común, de la persona que no tiene tiempo para hacer política porque tiene muchas horas destinadas a ganarse el dinero para llevar a su familia, pero que tiene muy buenas ideas. El político tiene que rescatarlas, tiene que darle los espacios para que pueda participar sin que le lleve demasiado de su tiempo. Hoy hablamos de la tecnología que nos permite a través de las nuevas redes sociales, de las nuevas formas, y se tiene que nutrir de ese conocimiento. El conocimiento en general lo tiene el vecino más que nosotros. El conocimiento de cada barrio lo tiene el vecino de cada barrio más que nosotros. Y lo que vos decís que es muy difícil de hacer, seguramente, porque lleva más tiempo, es más complejo.
la participación de la gente es reacia por ahí a hacerlo, pero cuando vos planteás reglas de juegos de ida y vuelta, donde el que está siendo un representante tienes los mismos derechos y obligaciones que el representado, y el que hoy está en el poder mañana va a ser de nuevo un vecino, como va a ser nuestro caso, porque nosotros no creemos en las reelecciones ni creemos en que un vecino tenga que llegar para instalarse en el municipio por muchos años. Creemos que un intendente tiene que hacer una gestión y volverse a su casa, o dado el caso ocupar otro cargo donde pueda ayudar para acompañar a otra persona, porque creemos en la renovación. Eso es una también de nuestras premisas. La historia del país, en la historia reciente, se ve que las repeticiones de los mandatos y los cargos así demasiado en el tiempo prolongados no son buenos. No. Lamentablemente tenemos desde 1810 hasta acá una estructura mental que un periodista, con el cual algunas cosas comparto, otras no, de Córdoba, muy conocido, Claudio Fantini, menciona que tenemos esa estructura monárquica mental para pensar a nuestras autoridades. Y eso lo trasladamos también a los municipios, donde vemos en la figura del mandatario, del intendente, el jefe de. Y el intendente, el mandatario, no es el jefe de nadie, es el circunstancial vecino que está ocupando un cargo político por 4 años para representar los intereses nuestros, de todos los vecinos, los que sean los mejores para la ciudad, en las circunstancias que le toca a la ciudad vivir, no en las circunstancias que uno quisiera imaginar Jesús María. Hay candidatos que están imaginando con sus megaproyectos una ciudad que pareciera ser de Canadá, o construcciones que parecieran ser de algún país árabe, con petrodólares. Ay, pero por ejemplo, ¿podés decirlo? Y por algunas propuestas o algunas cuestiones que escucho, es decir, nosotros vivimos en Jesús María, que en su momento fue la perla del norte cordobés, pero que hoy está en emergencia económica y ambiental, y tenemos que salir rápidamente de esa situación, pero el rápidamente no es de hoy para mañana. Jesús María no se recupera en una gestión municipal de 4 años, van a llevar muchos años para recuperar Jesús María. Lamentablemente, por ahí no se piensa que en poquitos meses más se viene la época de lluvias de nuevo, y por más que se estén haciendo trabajos, por ejemplo en las defensas, en las márgenes del río Guanizacate, si no se hacen los trabajos de fondo importantes en los afluentes del río, con las lagunas de retención de agua, para que el agua se detenga antes de llegar a Jesús María, antes de llegar inclusive a los 2 ríos, y no venga con tanta violencia, con tanta fuerza, no hay obra de defensa del río que resista. Esto pareciera ser una lógica de sentido común. Si viene en siguen siendo verano, paliativos los trabajos, siguen siendo paliativos. Por eso nosotros apoyamos mucho a un grupo de vecinos del cual formamos parte, que presentó un amparo ambiental ante la justicia de Córdoba. Sé que también el Colegio de Abogados va a apoyar. Sería muy interesante que lo haga, porque nosotros un tema que es de tipo político, donde se tenían que poner de acuerdo 2 políticos, quizás un gobernador y un intendente, a ver cuántos fondos se destinaban a la ciudad y para qué. Nosotros el tema netamente político lo pasamos a un nivel judicial, donde haya una tercera parte que sea mucho más objetiva, que imponga los tiempos, las obras y qué montos económicos se necesitan para realmente que Jesús María no sufra un desastre ecológico que podría llegar a ocurrir. Leí una nota de una persona afectada así familiarmente en las últimas inundaciones, que fue publicada, creo que originalmente en la Prensa del Norte y después republicada por el semanario Primer Día, donde decía que lamentablemente él pensaba que lo peor estaba por venir, y a veces esas palabras me retumban así en mi cabeza y me hacen mucho ruido, porque quizás esta persona, que es una persona que tiene sus años encima y mucha experiencia y ha vivido mucho en Jesús María y ha visto mucho el río, no esté tan equivocada. Por lo tanto, tenemos que tratar de prever esa alternativa. Y te lo planteo de la siguiente manera, Lisa. Lo que sucedió en el verano, o lo que pueda suceder el verano que viene,
no es una tragedia. Una tragedia es cuando sucede algo por cuestiones que tengan que ver pura y exclusivamente con la naturaleza. Una tragedia es un sismo, un movimiento sísmico, como sucedió hace poco en Nepal, la explosión de un volcán, donde el hombre no puede hacer nada para preverlo. Lo que sucedió en nuestra zona no es una tragedia, decía, es una calamidad. ¿Cuál es la diferencia? En la calamidad está presente el hombre, por acción o por omisión. Por acción, porque deforestó demasiado, porque hizo un uso del suelo inadecuado, porque no hizo las obras necesarias para contener al río. Y la Universidad Nacional de Córdoba, discúlpame porque sí, justo por lo tengo favor. acá, que iba a comentarlo en el programa, presentó ya las conclusiones sobre lo que ha pasado con las inundaciones en la cuenca de Río Ceballos, Aldán, y todo lo que me estás diciendo, ¿no? Todo lo que hicimos fue la consecuencia de lo que esto, pasó. Entonces estamos hablando no de tragedia, sino de calamidad. Entonces, creo que la clase política tiene que tratar de tomar estos informes de los científicos, del cambio climático, de lo que se hizo mal, para tratar de que no vuelva a suceder una calamidad, repito, no una tragedia ya, no una calamidad el próximo verano. Y creo que gran parte de los esfuerzos hay que ponerlos en lo que resta de este año, antes de llegar a la época de lluvias, en eso. Por supuesto, es parte de trabajo que le toca a las autoridades que están haciendo eso, pero creo que tienen que gestionar todavía mucho más con respecto a lo que es la cuenca, con respecto a las lagunas y a los microembalses. Nosotros estamos convencidos que este es un punto muy conflictivo en Jesús María, que es neurálgico y lo va a seguir siendo neurálgico el año que viene. Es el tema principal al cual le vamos a consultar a cada candidato. Sin duda, lo que ha pasado ha dejado temor, ha dejado preocupación, ha dejado incertidumbre. Así que, ustedes que están del sector de Barrio Italia, Barrio Costanera, Las Vertientes, Alto Los Molinos, más abajo La Cotita, hay muchos lugares neurálgicos y que tiene que ver con algo que nos ha pasado recientemente. Estamos saliendo, a respirar recién, no es que estamos saliendo rápidamente porque somos genios, no, esto va a llevar muchísimo tiempo, así que habrá que evaluar muchísimas cosas y entre ellas ir remediando los errores que hemos cometido, ¿no? Porque de los errores tenemos que aprender, de alguna manera u otra tenemos que aprender. Yo entiendo lo que está haciendo el municipio y me parece bien en cuanto en la emergencia, recuperando calles, recuperando con tierra zonas perdidas, dándole un poco de tranquilidad y alivio psicológico a los vecinos, es muy entendible. Pero creo que si no se comienza con los cimientos en una casa, poco vale hacer primero las paredes, se vienen abajo muy rápido. Me parece que en el tema del río, en lo que me he asesorado y he hablado con muchísima gente y gente con mucho conocimiento, si no se lo calma al río desde arriba, y hoy no se lo puede hacer forestando, a forestar tendríamos que haber comenzado ya ayer a forestar, de hecho, y está muy bueno, pero va a llevar décadas para que esos árboles realmente frenen el agua. Los emprendimientos inmobiliarios que hay ya no los vamos a poder sacar ni cambiar. Por lo tanto, si no se hacen las lagunas de retención prontamente para detener la furia, la velocidad y el tiempo en que viene el agua, lamentablemente Jesús María está muy complicada. Yo creo que hay que invertir esfuerzos y dinero principalmente en calmar la furia del Guanazacate en días de lluvia intensa en el verano. Hay que ir al cauce arriba, a los afluentes. Luis, se me acaba el tiempo de la entrevista, nos pasamos un poquito, pero yo te agradezco infinitamente. Yo quiero que sigas, te voy a seguir invitando para que nos sigas contando. Te agradezco desde ya que hayas venido, Mónica. La próxima seguramente vas a participar, pero les agradezco muchísimo y que sigan, ¿no? Para que den a conocer su propuesta. ¿Dónde la gente puede buscarlos, encontrarlos en algún espacio, si tienen algún espacio físico? Y ya en las redes sociales lo pueden hacer porque online he visto y he publicado también en Lisa Nanini Noticias el link de Movimiento en Red. Con mucho gusto, Lisa. La gente nos puede encontrar en una página que tenemos en Facebook como Movimiento en Red. Pueden
acceder también a mi Facebook personal como Luis Pataski. Y si vos me permitís, quiero terminar y cerrar con una frase de Steve Jobs que también nos identifica, no es muy larga, no te voy a quitar mucho tiempo. Por favor. Y habla que nosotros desde Movimiento en Red, una de nuestras intenciones siempre lo fue desde el principio y lo sigue siendo ahora, como decía, repito, Steve Jobs, homenajear a los que lo cambian. Es hermosa, muchísimas gracias, una hermosa forma de terminar. Gracias a vos. Gracias, Luis.